Didacticiencia. Física. Equilibrio térmico. De seguro, cuando piensas en temperatura, te imaginarás la temperatura ambiental del pronóstico del tiempo, la temperatura corporal, o la asociarás con los termómetros, los grados de temperatura y la sensación térmica de objetos calientes y fríos. Nuestro concepto de temperatura proviene de nuestra sensación de lo cálido y frío. Pero, ¿qué es la temperatura en términos reales y científicos? Si dejas una taza caliente de té sobre la mesa, ¿esta permanece caliente después de horas? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Qué crees que ocurre con el calor de la taza de té? ¿Cómo imaginas que es la naturaleza física de este calor? En los experimentos siguientes aclararemos el concepto de temperatura y el comportamiento del calor. Equilibrio térmico. Materiales. Un recipiente de 1 litro. Un vaso pequeño con 300 ml de agua a temperatura ambiente. Un vaso pequeño con 300 ml de agua caliente a unos 70 a 90 grados Celsius. Con mucha precaución, coloca el vaso pequeño con el agua caliente dentro del recipiente de 1 litro con su termómetro incluido. Vierte el agua a temperatura ambiente en el recipiente de 1 litro conteniendo además un termómetro, con tal que el agua a temperatura ambiente rodee al vaso con agua caliente. Registra la temperatura inicial de ambos vasos con los termómetros y observa cómo ésta cambia en el tiempo. ¿Cuál es la temperatura inicial y final del agua en el vaso pequeño y en el recipiente de 1 litro? ¿Cómo cambió la temperatura del agua contenida en ambos recipientes? ¿Puedes explicar este fenómeno? Plantea y escribe tus hipótesis. Temperatura versus calor. Materiales. 2 recipientes de 1 litro con 500 ml de agua a temperatura ambiente. Un recipiente con 500 ml de agua a 40 grados Celsius. Un vaso pequeño con 100 ml de agua hirviendo entre 80 y 90 grados Celsius. Vierte el vaso de 500 ml y el vaso de 100 ml en cada recipiente con agua a 20 grados Celsius y revuelve los recipientes. ¿Puedes predecir cómo serán comparativamente las temperaturas finales en ambos recipientes después de mezclar los volúmenes? Registra la temperatura hasta que ésta se mantenga estable en ambos recipientes. ¿Cuál es la temperatura final en ambos recipientes? ¿Podrías explicar este fenómeno? ¿Cuál de los líquidos calientes tenía más temperatura? ¿El vaso con 500 ml o el de 100 ml de agua? ¿Cuál de los líquidos calientes contenía más calor? ¿El vaso con 500 ml a 40 grados Celsius o el de 100 ml a 90 grados Celsius? Plantea y escribe tus hipótesis explicando los fenómenos observados. Hemos evidenciado en nuestro primer experimento que cuando 2 cuerpos están a diferente temperatura y en contacto térmico, el calor se propaga en forma neta desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura.
hasta que se alcanza un límite que se denomina temperatura de equilibrio. Cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, la transferencia neta o flujo de calor entre ambos es cero. También hemos evidenciado en nuestro segundo experimento que la temperatura no es lo mismo que el calor, y que la cantidad de calor que puede absorber o transferir un cuerpo depende también de su masa, es decir, no solo de su grado de temperatura, sino además de la cantidad neta de calor contenida en una sustancia en un momento dado. A principios del siglo XX, el calor era considerado una forma de materia, un fluido invisible que podía penetrar los cuerpos líquidos y sólidos con facilidad. La existencia de este fluido imaginario, denominado caloría o flogisto, era parte esencial de lo que se denominaba la teoría calórica de la temperatura. Las investigaciones posteriores demostraron que no existe tal fluido y que la temperatura de una sustancia corresponde a una medición del promedio del movimiento de las partículas que la componen. Este movimiento de partículas es el que genera la energía calórica contenida en un cuerpo, el cual depende además de la cantidad neta de partículas en la sustancia. Dos cuerpos a distintas temperaturas transferirán energía calórica siempre desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, pero solo hasta que se alcanza el equilibrio térmico, en el cual el movimiento neto de energía calórica entre los dos cuerpos es cero. Para seguir pensando e investigando. Si dejamos una taza de té sobre la mesa a 90 grados Celsius de un día para otro, cuando la temperatura ambiente es 27 grados Celsius, la temperatura de equilibrio al día siguiente será de 27 grados Celsius, y no una temperatura intermedia como mostramos en nuestro segundo experimento al mezclar los distintos volúmenes de agua. ¿Puedes explicar este fenómeno? El espacio entre el Sol y la Tierra es en su mayor parte espacio vacío. ¿Cómo es entonces que podemos recibir el calor del Sol sin que haya materia de por medio? Averigua acerca de los distintos modos de transferencia de calor para responder esta pregunta. Una planta generadora de electricidad libera agua a 80 grados Celsius al océano que se encuentra a 15 grados Celsius. ¿Cuál será el efecto en la flora y fauna que habitan en la zona del océano donde se vació el agua caliente?